Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 7 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Antes de iniciar nuestra sesión, quiero hacerles mención de no olvidar de tomar sus notas, sus apuntes correspondientes en cada una de las sesiones. Asimismo, es importante que le den seguimiento y solución a las actividades de aprendizaje que se estén enseñando en cada una de estas sesiones. Eso les va a permitir a ustedes reforzar conocimiento de lo que hemos estado viendo en sesiones anteriores y que de cierta forma le retribuya a ustedes en su vida profesional de una manera acertada. Ahora bien, también no quiero dejar de pasar de mencionar que el acercamiento que tengan con su tutor, ya que el tutor es importante para efectos de que ustedes también puedan reforzar conocimiento. Las dudas que en un momento dado surjan en cada una de estas sesiones, por favor, no duden en allegarse y acercarse al mismo tutor. Muy bien, recordemos un tanto lo que vimos en la clase anterior, en nuestra sesión 6. En la sesión 6 pudimos aprender lo que compete al aspecto del análisis. Entramos de una manera a lo que nosotros que queremos en este módulo, irlos induciendo en la manera del análisis, el análisis financiero, ese análisis que les va a permitir a ustedes tomar decisiones. Hay que recordar la parte de diagnóstico y la parte de interpretación. Eso va a ser una conjugación de estos tres elementos para efectos de darle seguimiento a esta actividad que es de su aprendizaje. Asimismo también finalizamos nuestra primera unidad que de cierta forma nos permitió darnos la parte introductoria hacia temas como fue la contabilidad, temas como fue el armado de los estados financieros, qué tipo de estados financieros va a tener la empresa que emitir paulatinamente en cada uno de sus periodos. Y algo muy importante que comentábamos, la parte de bases de comparación, tanto de manera interna como de manera externa. Asimismo, no hay que perder de vista la situación de estar emitiendo información financiera de años anteriores, porque bajo ese esquema la empresa va a poder comparar y tomar decisiones respectivamente. Ahora bien, también de cierta forma, al irnos introduciendo al método que anteriormente vimos de razones financieras, va a permitirles a ustedes, en un momento dado, saber diagnosticar cómo está la salud financiera de las empresas en las cuales se están dirigiendo. Eso es algo importante porque el objetivo es que ustedes tomen decisiones al respecto de cada una de las etapas de la vida de su empresa. O sea, diagnosticar la salud, cómo está la calidad de vida de la misma empresa, hablando financieramente, y también poder darle ese medicamento que permita a la empresa ir subsistiendo paulatinamente en cada una de sus etapas de la vida laboral. Pero así como en todo terminamos nuestra unidad 1, que felizmente la concluimos de una manera tan agradable, el día de hoy, en nuestra sesión 7, iniciaremos nuestra unidad 2. En la unidad 2, como ustedes pueden observar, vamos a entrar a un tema que se llama matemáticas financieras. Y comúnmente cuando escuchamos matemáticas con el simple concepto, como que también nos empieza a dar un poco de temblorina porque es empezar a ver los números. Como lo comenté en las sesiones anteriores, al hablar de los números tenemos que encariñarnos con ellos, tenemos que familiarizarnos. No lo tenemos que ver desde una manera negativa, tenemos que empezarnos a familiarizar y no pelearnos con ellos, porque si en un momento dado nos peleamos, los únicos afectados van a ser pues un servidor y también los que en un momento dado estamos aquí involucrados en este proyecto de la maestría. Entonces el objetivo que tengan ustedes es que se empiecen a familiarizar bajo esas perspectivas con el objetivo de que puedan dar una retroalimentación al respecto de cada uno de los resultados que vayan arrojando en este tipo de análisis. Entonces yo los invito a que esta parte de matemáticas financieras también nos vamos familiarizando, nos vamos compenetrando para efectos de ir conociendo qué es lo que significa cada una de estas actividades. Muy bien, como bien lo comenté, cuando hablamos de matemáticas hablamos de números, es decir, vamos a cuantificar, vamos a echarle coco a las situaciones, a los problemas que vivimos cotidianamente. Y cuando hablamos de financieras es porque ya estamos hablando de una cierta especialización.
¿sí? Es decir, vamos a tomar herramientas, vamos a tomar fórmulas que nos permita tomar decisiones al respecto del mundo de las finanzas en las empresas. Pero también nos puede ayudar de manera personal. Eso no hay que perderlo de vista. Recordemos, el buen financiero empezamos de cierta forma, de manera personal, y de ahí en adelante lo podemos traspasar de una manera de corporativo. Asimismo, obviamente la conjugación de estas dos palabras, matemáticas financieras, nos va a permitir conocer, nos va a permitir también tomar decisiones al respecto si en algún momento hacemos alguna operación crediticia o hacemos una operación de inversión. Si bien les parece, pasemos a los objetivos que nos vamos a encomendar en esta sesión. Y dice lo siguiente: al término del tema, el alumno será capaz de determinar las formas de cálculo financiero con respecto a las necesidades de financiamiento e inversión para la respectiva toma de decisiones. ¿Qué nos está diciendo y cuál va a ser el objetivo de esta unidad 2? Que de cierta forma, cuando vemos la parte de financiamiento o bien la parte de invertir nuestros recursos, ya sea que por un lado nos haga falta dinero y nos alleguemos de los mismos, o por el otro lado tengamos excedentes de dinero y tengamos que colocarlos de cierta forma para ganar un rendimiento, ahí es donde entra el protagonismo de las matemáticas financieras. ¿Por qué? Porque su objetivo va a ser saber cuánto me va a redituar ese dinero. Hay que tomar algo en consideración y lo comentábamos en sesiones anteriores. El dinero por sí solo que esté parado, que no tenga movimiento, no es conveniente dentro de las empresas. Al dinero hay que estarle dando vuelta. Al dinero hay que estarle dándole movimiento para que un momento dado esto permita dar un crecimiento al respecto del mundo de las finanzas. Ya sea que un momento dado solicitemos dinero, el financiamiento respectivo para hacer crecer el negocio, o bien el aspecto de la inversión para poderlo ir acrecentando e ir generando intereses respectivos. No hay que perder de vista que el objetivo de las finanzas es la maximización, es decir, alcanzar grandes estándares de dinero para efectos de poder dar más productividad al mismo negocio. ¿Cómo lo vamos a ver esa productividad? Lo veamos con anterioridad, haciéndolo crecer, expandirse, buscar otros mercados, otros objetivos que de cierta forma permita a la empresa tomar decisiones paulatinamente. Nuestro objetivo específico de esta sesión es la siguiente: habrá aprendido la función que tienen las matemáticas financieras como una herramienta de apoyo en la empresa. Es decir, va a ser una herramienta que nos va a permitir tomar decisiones. Esa herramienta, ya sea lo que vayamos a determinar en el mundo de las finanzas, nos vamos a tener que allegar paulatinamente hacia ella y poder determinar los resultados correspondientes. Bajo estos resultados nos va a permitir saber en qué estatus se encuentra la empresa. Y es por eso que nos tenemos que familiarizar por este tema de los números, porque los números nos van a ayudar y nos van a apoyar para efectos de la toma de decisión. Entonces, cuando estamos hablando de matemáticas financieras, no tratemos de ponernos una barrera, al contrario. Vamos a darle apertura, vamos a darle movimiento a esta situación para que permita de cierta forma ir familiarizando con el tecnicismo y de cierta forma irse adentrando en este mundo de las finanzas, que al fin y al cabo son muy enriquecedoras y que de cierta forma ayuda a las organizaciones a la toma de decisión. Ahora bien, en nuestra siguiente diapositiva ingresamos con nuestro concepto, que es el interés. ¿El interés qué quiere decir? Vámonos viendo un poquito un ejemplo un tanto burdo. Yo tengo el interés de poderles venir a enseñar a ustedes una clase de matemáticas financieras. Ese es mi interés, mi ganancia. Mi ganancia, ¿cómo la voy a obtener? El que en un momento dado ustedes se vean beneficiados con el conocimiento que yo pueda transmitirles. Ese va a ser mi interés. ¿Cuál va a ser el interés de usted que me está observando? Pues de cierta forma adquirir el conocimiento que está en un momento dado paulatinamente durante la maestría, adquiriendo en cada una de las sesiones y módulos correspondientes. Si usted se puede observar, ambas partes mutuamente tenemos intereses, ¿sí? Desde ahí empezamos a partir cuando hablamos
el clásico interés en matemáticas financieras. Vamos a verlo de una manera personal. Vamos a ver una manera ahora del negocio. ¿Cuál va a ser el interés del negocio de permanecer en el mercado? Pues obviamente colocar los bienes que hayan fabricado dentro del mismo y que de cierta forma tenga una utilidad dentro del mismo negocio. Esa va a ser la parte del interés. El interés que tenga también la sociedad de poderlo adquirir y satisfacer sus necesidades respectivamente. Bajo ese preámbulo es de cierta forma donde partimos con nuestro concepto de interés. Un interés que lo estamos viendo de esta forma un tanto burda, pero de cierta forma nos permite ir familiarizando con el concepto. Ahora bien, llevándolo a matemáticas financieras y llevándolo precisamente a las finanzas, ¿qué nos está diciendo? Dice lo siguiente, dice, es el dinero que se paga por el uso o por disfrutar de una cantidad de dinero ajeno. Es decir, va a ser un costo. Volvemos al tema o al ejemplo personal. Yo estoy aquí, de cierta forma, transmitiendo conocimiento en el módulo de finanzas. Estoy impartiendo mis sesiones con ustedes. Obviamente que esto tiene un costo. ¿Por qué? Porque estoy invirtiéndole tiempo de mi vida. Estoy invirtiéndole cierto seguimiento, preparación de material, estar con ustedes platicando, transmitiendo mi conocimiento. Ustedes también tienen un interés. ¿Dónde está el costo de su interés? Que también le están invirtiendo tiempo para efectos de asimilar ese conocimiento. Están dejando de hacer otras actividades por estar aquí en un momento dado, estar escuchando esta sesión y observándola también. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando del interés, estamos hablando de un costo. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? Tomando los ejemplos que he comentado, ¿cuál es el costo de estar aquí? ¿Cuál es el costo usted que me está observando de estar escuchando y siguiendo la maestría? ¿Cuál es el costo de su maestría? Etcétera. Entonces, en ese sentido, también en matemáticas financieras hablamos acerca del costo. ¿En qué sentido? En qué momento dado el dinero ajeno tiene un costo a la vez. ¿Por qué? Porque si lo observamos que, como lo hemos comentado con anterioridad, tocamos la puerta del banco y le decimos, oiga, necesito un crédito. Téngalo por seguro usted que el banco no nos va a regalar el dinero, ¿eh? Eso sí, délo por hecho. El banco nos va a prestar el dinero, pero a costillas de un interés. Es decir, va a decir, perfecto, yo te voy a prestar la necesidad que tú necesitas en dinero, aunado a un interés. ¿Por qué? Porque yo le tengo que sacar una redituabilidad al respecto. Entonces, en ese sentido, podemos observar cuál es el concepto del interés, que es de cierta forma representativo por un costo. Siguiendo con nuestra definición, dice, es decir, el interés del dinero que gana un capital al invertirlo, o al darlo por prestado, o al pagarlo por haber hecho uso de bienes y servicios en operaciones crediticias. Aquí hay dos puntos que observar. Por un lado, la parte de crédito, por el otro lado, la parte de inversión. ¿Sí? Por ambas partes, el dinero tiene un costo. Ya lo vimos por el punto de vista de financiamiento, lo que hace un momento dado comenté cuando tocamos la puerta del banco y nos presta el dinero. Pero también tenemos la contraparte, cuando yo tengo dinero de excedente en mi bolsillo. Es decir, yo cubro perfectamente mis gastos dentro de mi familia, mis gastos personales, o viéndolo desde el punto de vista particular, y decir, oye, le dices a tu esposa o a tus hijos, oigan, miren, oye, mira, me sobró un dinero después de haber distribuido en cada uno de nuestros gastos que vamos a tener en el mes. Entonces aquí viene una parte de lo que es el ahorro, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a ahorrar? ¿Dónde lo vamos a invertir? Luego viene la palabra mágica, ¿en dónde lo vamos a invertir? La otra palabra no es tan mágica porque sería en dónde lo vamos a gastar, ¿verdad? Pero vamos a verlo desde el punto de vista de en dónde lo voy a invertir. ¿Para qué? Para que ese dinero que me sobró me genere un interés, un costo, pero a favor, ¿sí? ¿Por qué? Porque de cierta forma yo le estoy dando
vuelta al dinero. No lo estoy dejando estático, que pierda poder adquisitivo, sino al contrario, estoy invirtiéndolo por efectos de ganarme un interés respectivamente. Entonces, bajo esa premisa, es muy importante observar que tanto de manera personal, también las empresas cuentan con esos excedentes. La empresa puede haber captado los ingresos correspondientes a un periodo y en ese momento de haber hecho su flujo de efectivo, su presupuesto y haber determinado las erogaciones de dinero que ha destinado en cada uno de estos periodos, se percató que tiene un excedente, es decir, le sobró dinero. Entonces, bajo esas perspectivas de sobrar dinero, lo más sano es invertirlo para ganar un interés. Luego nos dicen, ¿cuánto vamos a ganar de interés? ¿Cuánto nos va a pagar el banco o la institución financiera por poder invertir ese capital que al día de hoy es mío, llámese desde el punto de vista de inversión, que es mío y que de cierta forma me va a ser benéfico para efectos de la redituabilidad? Entonces, en ese sentido, no perdamos de vista. Por un lado tenemos la parte de financiamiento, por el otro lado tenemos la parte de inversión. Usted sabrá bajo qué esquema se tiene que manejar. Si un momento dado, repito, si un momento dado nos hace falta el dinero, pues obviamente tenemos que allegarnos de recursos. Pero si un momento dado nos sobra el dinero, lo podemos invertir. Son dos palabras mágicas. O nos falta dinero o bien nos sobra. Entonces, en ese sentido, llámese superávit o déficit, entrando con tecnicismo, de cierta forma nos va a permitir saber cómo se va a tener que dar vuelta el dinero. Pero, obviamente, en ambos escenarios existe la palabra de interés, la palabra del costo. Entonces, en ese sentido es muy importante poderlo conocer, que usted que me está viendo. Siguiendo con esta diapositiva nos dice, si al transcurrir cierto tiempo una cantidad, es decir, el capital, se transforma en otra, en el monto, el interés se calculará de la siguiente forma. Y usted puede observar ahí que en una línea de tiempo, lo hago mención mostrando el año 0 hasta el año 10. Y si usted me permite, le voy a pedir de favor que me acompañe al pintarrón, por favor. Voy a hacerle mención a lo que usted está observando para que podamos jugar con nuestra línea de tiempo. Aquí está, vamos a verlo, vamos a dividirlo, ¿sí? Y así sucesivamente llegamos hasta el 10. En el año 0, observamos el capital. En el año 0 es el dinero que un momento dado nosotros ya sea vamos a invertir o vamos a solicitar a las instituciones financieras. Entonces, en el año 0 partimos nosotros por medio de una palabra que se llama el capital. Comúnmente después lo escuchamos, oye, ¿con cuánto capital cuentas para emprender el negocio, verdad? Muchos utilizamos esa palabra. Es decir, estamos hablando del dinero al día de hoy. El dinero al día de hoy se le conoce como capital. Pero vamos a verlo desde las dos perspectivas que le mencioné hace un momento. La parte de financiamiento o bien la parte de inversión. ¿Sí? La parte de financiamiento o bien la parte de inversión. ¿Qué quiero llegar? A lo siguiente. Volvemos al ejemplo que yo toco la puerta, me abre la puerta de la institución financiera y me otorga dinero. ¿Sí? Al día de hoy me otorgó dinero. Yo tengo que en un determinado tiempo, depende de las condiciones que haya pactado, tengo que pagar ese capital o ese dinero que me facilitaron. Me va a decir la institución, usted va a tener un ejemplo, usted va a tener 10 años para poderme pagar el dinero que le presté. ¿Sí? Es decir, en el año 10 estamos hablando otra vez del dinero. Pero como hace un momento lo comentamos, ese dinero tiene una palabra mágica que se llama
intereses, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Que al año 10 yo tengo que pagar lo que me prestaron que ya lo platicamos, que se le conoce como capital, ¿sí? Más el interés que se fue originando durante ese tiempo. Si es que un momento dado se fue haciendo el pago de interés en cada uno de los años, o se hizo al vencimiento, o se hizo anticipado, sea su caso con las condiciones del banco. Pero al fin y al cabo, como bien lo comenté en un inicio, el dinero no nos lo van a regalar. Entonces tiene un costo, un costo intrínseco el haber conseguido el financiamiento. Entonces, o un momento dado, la empresa le va a tener que pagar en el año 10, en el año 10 le tuvo que haber pagado usted ese dinero que le prestó, más los intereses. Vamos a ponerlo con números. Supongamos que el día de hoy usted solicitó 1,000 pesos, ¿sí? Para el año 10 usted tiene que pagar los 1,000 pesos más los intereses que se hayan originado. Comúnmente las empresas, pues esa parte de intereses, pues nos la van a hacer reflejar por medio de una tasa, que más adelante lo vamos a estar mencionando. Entonces, vamos un momento dado, se van a pagar esos 1,000 pesos más los intereses originados. Eso es desde el punto de vista del financiamiento. Ahora veámoslo desde el punto de vista de la inversión. Al día de hoy usted cuenta con un capital también de 1,000 pesos, ¿sí? Y también toca con la institución financiera, le dice, oye, mira, yo tengo 1,000 pesos en como mis ahorros, o me sobró en mi flujo de efectivo, y esos 1,000 pesos quiero que me generen un rendimiento, ¿verdad? Un interés. Entonces, bajo esas perspectivas, el banco le ofrece, dice, mira, sí lo puedes invertir en tal instrumento. ¿En cuánto tiempo lo quieres invertir? Vamos a tomar los mismos años como si fuera el financiamiento, para que nos quede, no nos perdamos en el tiempo. ¿Les parece bien? Entonces, va a decir, lo quiero invertir en 10 años, que es un tanto ilógico. ¿Por qué? Porque las inversiones son más cortas, pero siguiendo con el tema de financiamiento, para que no nos pierdamos en el tiempo. Lo quiero invertir a 10 años. Perfecto. Se va a invertir esos 1,000 pesos y en el año 10 esa institución financiera nos va a pagar los 1,000 pesos que fueron invertidos más los intereses que se hayan generado durante ese tiempo. Los 1,000 pesos más los intereses. Esa va a ser la parte redituable. ¿Por qué? Porque usted que está invirtiendo va a decir, oye, qué bien, ¿no? La verdad es que los invertí, recuperé mis 1,000 pesos aunado a los intereses, ¿sí? Que también representan dinero. Entonces, como usted puede observar, por el lado del financiamiento estamos pagando intereses, por el otro lado estamos ganando intereses. Y por ambas partes hay un elemento que se llama el costo. El costo es el interés. El interés que tanto voy a pagar o bien tengo que ganar. Obviamente tomando como base mi capital. Y al final del plazo, aquí quiero hacer una observación, al final del plazo, esto que se le conoce los 1,000 pesos más intereses, ¿sí? Que ya lo comentamos hace un momento, que también representa dinero, lo voy a poner aquí al lado para no perderlo de vista. A esta sumatoria se le va a conocer como el monto, ¿sí? Al igual de la misma forma, dentro del punto de la inversión, los 1,000 pesos más los intereses se le va a conocer también como un monto, ¿sí?
¿Por qué? Porque muchas veces llegamos a la institución y nos dice, mire, el monto que usted va a percibir, y nos quedamos así con cara, bueno, ¿y qué es eso del monto, no? Entonces, por un lado, en el año 0, estos son años, no lo perdamos de vistas, estos son años, en el año 0, nuestro término se va a llamar capital. Al final del periodo, o sea, 10, 5, un año, 8, no sé, etcétera, se va a conocer como monto. Y el costo que un momento dado nos van a cobrar o vamos a ganar, se le va a conocer como interés. Entonces, como usted puede observar, en esta línea de tiempo, las dos facetas que podemos tener en una institución financiera como es financiamiento o bien inversión, tiene un comportamiento, un tanto similar. La única gran diferencia es que por un lado estoy pagando, por el otro lado estoy recibiendo. Y usted lo puede observar, de hecho, ahí en su diapositiva, vemos el tema del plazo, ¿verdad? En nuestra línea de tiempo, aquí lo observo con el puntero, si usted me sigue. En la línea de tiempo tenemos en el año 0 el capital, en el año 10 tenemos el monto. Obviamente estos números que aparecen aquí se le conoce como el plazo, ¿sí? Es decir, el plazo llámese de cierta forma el tiempo que va a transcurrir para yo poder pagar por ese dinero o tenga que recibir por ese dinero, ¿sí? Y en la parte superior vemos, aquí donde está mi puntero, vemos el tema del interés. Es decir, cuánto voy a ganar por esas operaciones realizadas. Obviamente, y ahí lo hago mención, el interés, ¿cómo lo voy a determinar? Pues obviamente va a ser lo que en un momento dado yo gané en el año 10, que se le conoce como monto. Yo gané o bien yo pagué, llámese las dos versiones, ya sea financiamiento o inversión, menos el capital, ¿sí? La diferencia de lo que yo voy a ganar o tengo que pagar, aminorándole la cantidad percibida o bien la cantidad invertida en el año 0, va a ser los intereses, ¿sí? Muchas veces decimos, oiga señorita, llegamos con el banco, ¿verdad? Oiga señorita o ejecutivo, como usted se quiera referir a ellos, ¿y cuánto voy a ganar de intereses? ¿Sí? Es eso, en un momento dado, la diferencia entre el monto y el capital. Obviamente, tenemos que dejarlo claro, el monto va a ser superior al capital. ¿Por qué? Porque de cierta forma, llámese superior en el sentido de dinero. ¿Por qué? Porque de cierta forma ese monto ya trae intereses. Mientras que el capital, como usted puede observar, no hay intereses. Está siendo, llamémosle de cierta forma, es neto, ¿sí? Es dinero neto, dinero fresquecito que acaba de entrar al bolsillo de la empresa. En el momento que se liquide o bien se pida el financiamiento, se va a convertir en un dinero con una bolsita más grande. ¿Por qué? Porque esa bolsita ya trae intereses. Vamos a verlo desde el punto de vista para que usted me siga. Vamos a seguir como el punto de las bolitas que había en la sesión anterior. Este monto, esta pelotita va a ser más grande que la pelotita del capital. ¿Por qué? Porque usted dirá, oiga, pero los dos tienen dinero. Es correcto, los dos tienen dinero. La gran diferencia es que el monto, como bien lo comenté, ya tiene intereses de manera intrínseca, ¿sí? Ya tiene los intereses aunados dentro de la pelotita. Y el capital no, el capital, como bien lo comenté hace un momento, es un dinero, yo ahorita lo voy a bautizar bajo esa palabra, pero no es conocido, pero es un dinero neto. ¿Por qué? Porque está entrando fresquecito, es dinero fresco, ¿sí? Y los intereses, pues ya tuvieron movimiento en la línea de tiempo, ¿verdad? O sea, ya tuvo que haberse ganado algo, o haber pagado, o haber ganado, sea su caso. Entonces, bajo esa perspectiva, esta premisa, podemos seguir adelante en nuestra siguiente diapositiva.
Y ahí lo hacemos mención, mire usted, dice, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las circunstancias, al capital se le conoce con los nombres de valor actual, valor presente o principal. Acompáñeme otra vez al pintarrón, mientras le voy explicando por qué sucede estas situaciones. Estos son algunos nombres que comúnmente los vamos a conocer. Cuando estemos negociando o estemos con instituciones financieras. Y sí es muy importante que usted lo conozca porque después nos quedamos, bueno, ¿y esa palabra qué significa? ¿Sí? Como bien lo hago mención ahí en la diapositiva, dice, lo que nosotros tengamos en el año 0 se le va a conocer como capital. Lo quiero hacer mención para que un momento reforzar conocimiento. Se le va a conocer también como valor presente. O bien se le puede conocer como valor actual. O también como el principal. Esos son los posibles 4 nombres que puede tener en el año 0 el dinero. El dinero que en algún momento, recordemos, pedimos o bien lo invertimos. ¿Sí? Aquí estamos hablando de dinero. Entonces estamos hablando de capital, valor presente, valor actual o bien el principal. ¿Por qué de cierta forma? Bueno, y tiene una cierta lógica cuando decimos el valor presente. Estamos hablando en el año 0, ¿sí? En el año 0, estamos hablando del día de hoy, ¿verdad? El valor actual al día de hoy. Y muchas veces se le conoce también como el principal, por si en algún momento usted tiene la allegación de textos, lo van a manejar también como el principal. Ahora bien, cuando vamos a ver la contraparte, cuando nos íbamos al año 10, dice lo siguiente, asimismo son sinónimos de monto los términos de valor futuro, valor acumulado o simplemente el monto. Es decir, la contraparte de lo que acabamos de observar. Estamos en el año 10, este se le va a conocer monto, valor futuro, valor acumulado, ¿sí? Son las posibles nombres que podemos encontrar cuando estamos hablando del dinero. Es más, cuando hablamos de valor acumulado se da por hecho. ¿Por qué? Porque lo veamos cuando mostrábamos las pelotitas, ¿no? Estamos viendo que la bolsita o la pelotita del monto está más grande. ¿Por qué? Porque ya está acumulado. Ya tiene ahí el dinero más los intereses. Asimismo también tiene la parte del monto o la parte del valor futuro, es decir, dentro de 10 años, el futuro, 10 años, en ese momento, de cierta forma se le conoce con estos nombres. Si usted puede percatarse como que nos vamos familiarizando, ¿verdad? Poco a poco. Es importante familiarizarnos con los conceptos, porque es común, y eso de hecho a mí me sucedió cuando yo estudiaba este tipo de situaciones, me quedaba con un signo de interrogación cuando me decía el profesor, monto capital, plazo, días, esto, bla, bla, y yo me quedaba, bueno, ¿y eso en dónde lo pongo? ¿El capital será en el año 10 o el monto es en el año 0, etcétera? Voy a ser muy reiterativo en este tipo de términos porque me interesa que usted se vaya familiarizando, paulatinamente con cada uno de ellos y no nos crea confusiones cuando entremos a un par de casos de prácticos que los vamos a ver más adelante, o bien cuando usted esté negociando o pactando transacciones con los bancos. Eso es muy importante que usted tenga que dominar esa parte. En nuestra siguiente diapositiva, que ya usted la está observando, nos dice los días, entre paréntesis, semanas, meses, años u otros que ocurren entre la fecha inicial, y final de una operación financiera se le llama plazo o tiempo. Es decir, el plazo
Llámese, yo lo pondría así, llámese cualquier escala de tiempo, ¿sí? Cualquier escala de tiempo. Llámese de cierta forma, meses, semanas, días, años, etcétera. ¿Por qué comento esta situación? Porque cuando llegamos a pactar esas situaciones con las instituciones financieras, le dicen comúnmente, bueno, ¿cuánto tiempo quiere que nos llevemos su crédito? O mejor dicho, más que llevarnos, ¿en cuánto tiempo usted quiere pagar su crédito? Y le dan opciones, ¿no? Le dicen, mire, tenemos 12 meses, 24 meses o 36 meses, ¿sí? Llámese cuando estamos hablando de créditos personales, ¿sí? Créditos personales. Cuando hablamos de créditos a empresas, estamos hablando en un tiempo ya de años. ¿Cuánto? 1 año, 3 años, 5 años, etcétera. ¿Sí? Nos podemos aquí pasar hablando de tiempos. Eso va a ser, depende de las necesidades de cada una de las empresas, con el objetivo de que no se afecte el flujo correspondiente por parte de del destino del dinero. ¿Por qué? Porque usted debe de tener cierto cuidado en el aspecto de los intereses. Los intereses es lo clave. Es lo clave. ¿Por qué? Porque nos podemos decir, bueno, yo quiero salir rápido de mi deuda y lo quiero pagar en 12 meses. Llámese de un crédito personal. En 12 meses quiero salir rápido de mi deuda porque quiero dormir tranquilo. Pero ¿qué va a suceder? Sale un contratiempo, un percance, y eso implica que postergue de cierta forma los pagos mensuales. Eso le va a crear dificultades con las instituciones financieras, va a caer en mala imagen crediticia y se va, en vez de haber dormido tranquilo, se va a ir a dormir muy inquieto. Entonces hay que tener mucho cuidado durante los plazos a los cuales se va a comprometer a pagar el crédito. Llámese ahora desde un punto de vista de una empresa, observar de cierta forma que esos plazos no se los coma la empresa por parte de las instituciones financieras. Si decimos que en un momento dado son 1 año, 2 años, 3 años, pero nos está afectando en el flujo, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Es por eso que lo invito mucho a la reflexión, saber y detectar cuánto va a ser el tiempo preciso conforme a sus finanzas, conforme a sus números, ¿sí? No, aquí hay algo muy importante, aquí no tiene que tener la injerencia el ejecutivo, el banco, la institución, ¿sí? Al fin y al cabo, el que va a terminar pagar este crédito va a ser, pues, usted o su empresa, ¿no? Y si lo comentamos, de hecho, lo hacíamos mención en clases anteriores cuando hacíamos la parte de análisis, cuando decíamos la gran posesión que pueden tener los terceros sobre los accionistas. Es decir, la parte de terceros, estamos hablando las empresas o las instituciones o bien las personas ajenas a la empresa. Y por el otro lado, los accionistas, estamos hablando de la parte interna. Entonces, ¿qué sucede cuando en un momento dado los externos nos están comiendo el mandado? Entonces, esa es la parte que usted debe de tener sensibilidad. Sensibilidad en el sentido de que no me quiero ver presionado, o bien puedo verme presionado, pero tengo la capacidad. ¿Por qué? Porque de cierta forma van a incrementar mis ventas, o bien ya tengo un cliente muy amarrado con esta operación y sé que con el dinero que me va a pagar va a ser fundamental para poder pagar los intereses. Bajo esas son las estrategias de saber pactar los compromisos de esta índole. De no ser así, esto se va a convertir en una bola de nieve que con el tiempo se va a ir acrecentando y caray, vamos a terminar con graves problemas financieros. Y es cuando las empresas empiezan un tanto a sufragar. ¿Por qué? Porque no le pueden hacer frente a sus obligaciones. Nuestro siguiente apartado es la tasa de interés. Y esta se define como el costo del dinero que tiene, ya sea un financiamiento o bien una inversión durante el plazo pactado, y que paulatinamente se estará pagando o ganando, sea su caso. Aquí está el punto de vista que comentaba hace un momento. El costo.
el costo que tiene el dinero, ¿sí? Recuérdelo, nadie regala su dinero. Digo, hasta el momento yo no conozco a nadie, ¿eh? Y si usted conoce a alguien, pues le agradecería mucho que me pudiera pasar el dato, pero nadie regala el dinero. Entonces, bajo esa perspectiva, el dinero que se ha prestado o se ha invertido tiene un costo, ¿sí? Tiene un costo para usted, ya sea a favor o bien, llamémosle en contra cuando hay que pagar y a favor cuando hay que ganar. La parte de los intereses. Entonces, esa parte de intereses va a estar mencionada como una tasa de interés, una tasa porcentual. Siempre lo vemos, ¿no? Bueno, el préstamo es de 1,000,000 de pesos o de 1,000 pesos, vamos a ir con el ejemplo, a una tasa del 20%. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de la tasa del 20%, ya nos está diciendo cuánto nos va a costar el dinero de manera porcentual, para que después nosotros lo transformemos y lo podamos decir cuánto nos está costando en manera de pesos, en manera de moneda. Entonces, bajo esa perspectiva, hay que considerar de cierta forma la aplicación o la estrategia correspondiente. ¿Cuál es, en un momento dado, y no es un secreto, pero cuál es de cierta forma lo que hay que conocer con respecto a la tasa? Hay que ver el abanico de oportunidades de crédito, es decir, no casarnos luego con la primera instancia que nos llegue. Llega un banco y nos dice, aquí está el crédito, es de una tasa del 20%. Y uno lo toma. No, cuidado, hay que ver el abanico de oportunidades, hay que ver cómo está comportándose otro banco, o un tercer banco, o un cuarto banco. ¿Quién no le dice que a lo mejor el cuarto banco le está ofreciendo una tasa del 15%? ¿Sí? 5% menos que la primera oferta que acaba usted de encontrar. Y bajo esa premisa, lo que significa que cuando vamos decrementando la tasa, significa un ahorro en el bolsillo. ¿Por qué? Porque implica pagar menos intereses, menos dinero. Entonces también hay que tener este abanico que permita conocer cuál es la mejor oportunidad bajo estas premisas, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de los tipos de intereses, vamos a hablar de dos tipos de intereses. Uno, que se le conoce como el interés simple, y dice lo siguiente, es cuando solamente el capital gana intereses. Y el otro dice que es el interés compuesto. Si a intervalos de tiempo preestablecidos el interés vencido se suma al capital como lo que también gana intereses. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos hablando de un interés simple, cabe la redundancia, es muy simple. Es decir, durante un determinado tiempo vamos a poder ganar ese dinero que en algún momento invertimos o en algún momento nos prestaron, pero va a ser directamente hacia el periodo. Vamos a verlo desde este punto de vista. Quiero que usted me acompañe aquí al pizarrón. Y vamos a verlo desde esta perspectiva para que nos quede claro acerca de qué son estos dos conceptos. En estas sesiones vamos a ver mucho línea de tiempo. Aquí ya lo tenemos más que dominado, ¿verdad? Sabemos que aquí está capital, aquí está el monto. Y el interés simple, ¿sí?, va a ser aquel que en algún momento va a ser la inversión o el crédito directo hacia el último periodo, ¿sí? No van a existir capitalizaciones, va a ser algo que en un momento va a ser directo sin mayor problema. Cosa contraria cuando vemos el interés compuesto. ¿Sí? A pesar de que usted haya pactado un crédito a 10, a 10 años, sea de una u otra modalidad, el interés compuesto, cabe la redundancia,
se va a ir, va realizando su composición en cada uno de los periodos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de cierta forma este interés es más caro. ¿En qué sentido? Si nosotros nos vamos al año 1, aquí vamos a determinar un capital más intereses que va a ser nuestro monto. Y este monto en este mismo año 1 se va a convertir en mi capital. Y en el año 2 se va a convertir otra vez en el monto. Y así sucesivamente. A eso se le llama capitalizar. Ir capitalizando en cada uno de los periodos respectivos. Cuando, cuando un momento dado en el interés simple, estamos dirigiéndonos al aspecto del último periodo sin mayor problema, del año 0 al año 10. En ese sentido tenemos la gran fortuna de que no se está capitalizando paulatinamente. Vamos a ver un ejemplo, dice lo siguiente en la diapositiva. Veamos un ejemplo para efectos de poder entender la diferencia que existe entre el interés simple con el interés compuesto. Y dice lo siguiente: usted invierte un capital de 1,000 pesos a un plazo fijo de 10 días y al término de esto recoge su capital junto con los intereses que generó dicha inversión. Entonces, usted está ganando un interés simple. Veámoslo, con una línea de tiempo. Y usted puede observar ahí en su presentación, le hago mención dentro de la línea de tiempo cómo está situado el capital, cómo está situado el monto, lo estoy haciendo mención con el puntero, y también le hago mención los 10 días, ¿sí? En este caso, cuando estamos hablando del plazo, estamos hablando de días. El día de hoy invertimos 1,000 pesos, en el año 10 van a ser esos 1,000 pesos, más los intereses que hayamos podido, que en este caso estamos invirtiendo. Entonces, en ese caso, en ese sentido, los intereses son ganados. No hay que perder de vista. El enunciado dice, usted invierte, usted está teniendo un excedente en su dinero y lo va a buscar invertir. Entonces, usted puede observar, conforme lo que comentábamos, es que en el día 10, va a tener los 1,000 pesos más los intereses. Dice, continuando con el ejemplo, si al terminar los 10 días usted no hace ningún retiro, es decir, capital más los intereses, que comentamos en la diapositiva anterior, y vuelve a invertir el capital más intereses por otros 10 días, entonces usted está presenciando un claro ejemplo de interés compuesto. Y veámoslo de la siguiente, en la siguiente línea de tiempo. Usted aquí puede observar que le hago mención, con el puntero, le hago mención los 10 primeros días. Aquí está el capital, ¿sí? Perdón usted, aquí está el capital, y me dirijo al día 10, aquí está el monto. Pero en ese mismo día 10 usted va a invertir otra vez. En ese momento, ese monto se está convirtiendo otra vez en capital, porque como dice el dicho, es borrón y cuenta nueva. Ya gané el capital más los intereses y estos mismos los voy otra vez a invertir. Entonces en ese mismo se convierte capital, ¿verdad? Ahora se convierte el año 0 otra vez, pero en este caso viene siendo el día 10 y los vamos a invertir otros 10 días y aquí se los estoy mostrando. Entonces estamos ganando capital más intereses y más otros intereses. ¿Por qué? Porque ya ganamos unos intereses en el año 10, en el día 10. En el día 20 vamos a ganar otros intereses. A eso se le llama capitalizar. Ir dándole movimiento paulatinamente, y es lo que le acabo de mostrar en el pizarrón. En el pizarrón le acabo de mostrar cómo se van capitalizando paulatinamente la periodicidad de los intereses. Algunos puntos a considerar, dice, como primer punto, los intereses no siempre se dan por año, sino que se pueden darse en cualquier otro intervalo, ya sea bimestral, mensual o trimestral. Lo que comentábamos, el tema del tiempo, ¿sí?
puede ser independientemente de cómo se haya pactado la operación con la institución financiera. Como segundo punto, en el caso de préstamos, cuando éste se recibe, el deudo suscribe un documento por una cantidad mayor que se conoce como valor nominal del documento, lo cual será el valor futuro del capital que se prestó. Es decir, el acreedor se cobra por adelantado los intereses en el momento de hacer el préstamo. ¿Qué nos está mencionando? Bueno, nos está haciendo mención que desde que nosotros pactamos el capital o recibimos el capital en nuestros bolsillos, de antemano conocemos lo que compete al monto que vamos a tener que pagar al final del periodo. Ese monto ya trae los intereses incluidos. Como tercer punto, cuando se habla de intereses, a menos que se diga otra cosa, se entenderá como un interés simple anual, ¿sí? Si no hablamos de capitalización y tan solo manejamos el 30%, se da por hecho que es simple anual. Así, por ejemplo, un interés del 30% se sobreentiende como un interés 30% de interés simple anual, ¿sí? Y aquí podemos ver un poco la parte introductoria del interés simple, en donde nos dice que podemos decir que en el estudio de las matemáticas financieras se reduce a un simple concepto, como es el de manipular y disponer los elementos necesarios para trasladar en el tiempo las cantidades que nos representa dinero. Y ahí nos hace mención la parte o la fórmula de poderlo determinar. Eso lo vamos a ver más adelante, soportándolo con un caso práctico que nos va a ayudar mucho a poderlo redituar. Pero si usted, como se puede percatar en esta diapositiva, estamos ingresándonos a lo que es interés simple, como una parte introductoria, donde en la siguiente sesión vamos a poder verlo de nueva cuenta, la fórmula acompañada de casos prácticos. Muy bien, en esta sesión, ¿qué fue lo que todos estuvimos aprendiendo? En primera instancia, la parte de irnos adentrando a las matemáticas financieras. Ese, llamémosle, muchas veces le conocemos como el coco, entre comillas, porque nos hace pensar, nos hace un momento dado ver, palmar de cierta forma cómo se van dando los números paulatinamente en una empresa. Eso fue lo que en un momento dado aprendimos como parte introductoria. Estuvimos conociendo algunos elementos como fue el costo, el capital, el monto, etcétera, que le permite de cierta forma a usted irse familiarizando con estos términos. Entonces, en este momento ha sido todo por esta sesión y lo invito a usted, antes de despedirme, a que no se le olvide de seguir haciendo sus notas respectivamente con el afán de irse apoyando en la solución de sus casos y tareas respectivamente. De mi parte ha sido todo, le agradezco mucho su atención y nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias.